¿Quién costeó la gigantesca maquinaria de propaganda que ayudó a Hitler a convertirse en una sensación mediática, a recorrer el país en un avión privado e incluso a reclutar su propio ejército? Lo respalda una petición firmada por políticos de extrema derecha, industriales y banqueros. Hay mucha gente poderosa que apoya a Hitler. Si leemos el New York Times del 20 de diciembre de 1922, ya entonces aparece un artículo que acusa nada menos que al muy rico y famoso industrial estadounidense Henry Ford de estar financiando a los nazis. El dinero fue transportado por un hombre que trabajaba para Ford llamado Boris Brasov. Brasov había sido fiscal en Rusia y después de huir de Rusia, consiguió escapar y acabó trabajando para Ford. Así que fue Boris Brasov quien llevó el dinero desde los Estados Unidos a Alemania, donde se lo entregó a Kirill Romanov, que era el pretendiente al trono de Rusia, el cual se lo pasó a Ludendorff, que se lo dio a Hitler. Uno de los participantes en esta transacción secreta que jugó un papel crucial en la ruta del dinero de Hitler fue Erich Ludendorff. El general Ludendorff, un héroe de guerra alemán, se convertiría en un importante enlace entre las organizaciones militaristas de derechas como los nazis y prominentes industriales como el magnate alemán del acero Fritz Thyssen. En 1923 se encuentra con Ludendorff, que ya es una figura de gran peso en el movimiento nazi. Y Ludendorff le dice: vamos, ¿por qué no viene a ver un discurso de Hitler? Y Thyssen, por supuesto, piensa: ¿quién es ese? Nunca he oído hablar de él. Thyssen era extremadamente antisocialista. También era antiparlamentario y tenía grandes esperanzas de que un líder fuerte restaurase a Alemania como una gran potencia política y militar y combatiese a la socialdemocracia, los comunistas y los sindicatos. Seguí su consejo y asistí a varios actos políticos organizados por Hitler. Lo que más me impresionó fue el orden que reinaba en sus reuniones, la disciplina casi militar de sus seguidores. Con Röhm a bordo y el eje Thyssen-Ludendorff en funcionamiento, tenían ya una red de figuras militares de alto nivel e industriales que podían aportar un flujo constante de dinero y hombres a la causa del partido. Fritz Thyssen en particular estaba dispuesto a apostar fuerte por Hitler y los nazis. Le di unos 100.000 marcos de oro. Esa fue mi primera contribución al Partido Nacional Socialista. Hitler y Ludendorff tenían un plan genial para poner el dinero de Thyssen a trabajar de inmediato. Max Hammann, por ejemplo, fue una figura clave para esto. Max Hammann había sido gerente de banco y también sargento mayor durante la guerra. Hitler eligió gente en la que sabía que podía confiar. En la primavera de 1927, en Essen, había en una de sus conferencias secretas un hombre que tras escuchar a Hitler decidió tomarlo en serio. Era el octogenario Emil Kirdorf. Emil Kirdorf era uno de los magnates más famosos de la minería alemana, uno de los líderes del sector. Kirdorf era un monárquico acérrimo, antirrepublicano y antidemócrata. Kirdorf y Hitler se reunieron por primera vez el 4 de julio de 1927 en la mansión Bruckmann en Múnich. El barón de las chimeneas, como se conocía a Kirdorf, estaba impresionado por las ideas de Hitler y tenía curiosidad por saber más de él. La lógica inexorable y la clara concisión de sus argumentaciones provocaron mi entusiasmo, y le pedí que escribiera un folleto sobre los temas que había tratado conmigo. Hitler hizo lo que Kirdorf le pidió y escribió un opúsculo titulado El Camino del Resurgimiento. Como parte de su contenido, no se consideró apropiado para los miembros del partido de las clases más bajas. Se mantuvo como una publicación secreta que solo se distribuía a unos pocos privilegiados. Kirdorf, que se afilió al partido en agosto de aquel mismo año, entregaba personalmente el folleto a sus socios y clientes más cercanos. El barón de las chimeneas también presentó a Hitler a sus colegas de confianza en reuniones que se celebraban en su casa. Ahí, Hitler utilizaba sus dotes de persuasión para exponer sus planes para el futuro de Alemania.
Hitler era un advenedizo para los miembros de la élite alemana, alguien que ni siquiera tenía un título escolar. Al principio veían a Hitler como un arribista político. Cuando se presentó la oportunidad de comprar el desocupado Palacio Barlow de Múnich, Hitler lo vio como el lugar ideal para la nueva sede del partido. Pero una vez más, el problema era el dinero. Hitler acude a Kirchhoff de nuevo para pedirle dinero, pero este tiene problemas económicos. Entonces Kirchhoff se lo pasa a Thyssen. Kirchhoff organiza una reunión entre Fritz Thyssen y Rudolf Hess a finales de 1928, pero Thyssen no está dispuesto a regalar su dinero y opta por facilitarles un gran préstamo a través de un banco holandés. Thyssen estaba respaldando una vez más a Hitler. Se convierte muy rápidamente en uno de los grandes benefactores del partido nazi. E incluso lo admite en su autobiografía. La titula Yo pagué a Hitler. Y en ella afirma que donó más de 1 millón de marcos al movimiento nazi. Así que el dinero de Thyssen es realmente importante. En 1929, ante la incapacidad de Alemania para pagar sus préstamos, los aliados reorganizan el sistema con lo que se conocería como el Plan Young. Aunque el nuevo plan reducía la deuda, iba a suponer una carga aún más pesada para el país, y muchos en el sector empresarial se oponían a él. Thyssen era uno de ellos, así que decidió unirse a los nazis junto a un viejo aliado político, el líder del Partido Nacional del Pueblo Alemán, Alfred Hugenberg. Hugenberg era un hombre muy rico, un magnate de los medios de comunicación. Era dueño de cines y periódicos en toda Alemania, y era realmente el líder de la derecha nacionalista. Thyssen y Hugenberg ya habían reunido a la mayor organización paramilitar de derechas del país, el llamado Casco de Acero, y a la Liga Panalemana en una coalición para combatir el Plan Young. La alianza con los nazis les permitió crear una coalición más amplia contra el Plan Young, y a Hitler le aportaba lo que más necesitaba: estabilidad económica. Seguiremos adelante con nuestra propaganda a expensas de los otros. Al menos vamos a tener acceso a los fondos que hasta ahora estaban reservados para los nacionalistas alemanes. El 9 de julio de 1929, Hitler y los nazis se unieron al comité que apoyaba una nueva ley, la Ley contra la Esclavización del Pueblo Alemán, concebida para socavar y destruir el Plan Young. La Ley de la Libertad no solo exigía el rechazo del Plan Young, sino la cancelación inmediata de todas las reparaciones de guerra. Esta ley iba a ser sometida al voto popular en un referéndum nacional que se celebraría el 22 de diciembre del mismo año. De repente, Hitler está en todos los noticiarios y en todos los cines de Hugenberg, y se produce un cambio radical. Aunque al final la Ley de la Libertad no se aprobaría, los nazis tenían mucho que celebrar. Su fama, su afiliación y sus fondos habían crecido como nunca hasta entonces. Cuanto más... El éxito nazi en las elecciones despertó la curiosidad de una figura prominente que iba a cambiar la política económica de los nazis: el presidente del Reichsbank, Hjalmar Schacht. Al igual que Thyssen y los nacionalistas, Schacht estaba en contra del Plan Young y dimitió como presidente del Reichsbank a finales de 1930 para hacer campaña en contra del plan. Durante un viaje a Estados Unidos, Schacht lee Mein Kampf y comienza a ver a Hitler y la situación de Alemania desde una perspectiva diferente. A partir de 1932, Schacht intentó influir en las convicciones políticas de Hitler como asesor informal y formarlo para que en el futuro fuese un canciller favorable en lo económico y lo financiero. Tras su regreso a Alemania, Schacht asiste a una cena en casa de su amigo, el banquero Emil Georg von Strauss. Entre los invitados se encuentra una figura prominente en el aparato financiero de Hitler, el as de la aviación de la Primera Guerra Mundial convertido en famoso político nacionalista, Hermann Göring. En 1923, Göring había sido representante de empresas de aviación, especialmente en Suecia. Göring también tenía buenas relaciones en los círculos empresariales debido a su origen social y era considerado como un aliado y un hombre razonable. Göring, el gran as de la aviación, era una figura célebre
y junto a su aristocrática esposa, Karin, eran miembros de la alta sociedad que podían moverse en círculos aún cerrados para Hitler. Iba a ser una pieza esencial para atraer a las grandes empresas. El 5 de enero de 1931, los Goering celebraron una cena de Nochevieja en su casa. Entre los invitados estaban Thyssen, Adolf Hitler y Hjalmar Schacht. Para Hitler era la oportunidad ideal de impresionarlos, y no decepcionó. Todo lo que decía lo afirmaba como verdades incontrovertibles. Sin embargo, sus ideas no eran descabelladas. Con un exdirector del Reichsbank, uno de los principales industriales del país y un héroe de guerra en su bando, Hitler empieza a ver el camino despejado. ...1931 fue el año en el que Hitler intensificó su acercamiento a las grandes empresas. Empieza a recorrer el país deteniéndose donde podía dar conferencias públicas, recepciones y cenas, tratando de forjar nuevas alianzas y obtener nuevas donaciones para el partido. A Hitler se le presenta una gran ocasión cuando Fritz Thyssen le organiza una conferencia en el Club Industrial de Düsseldorf. Allí era donde estaban todos los grandes industriales. Ahora Hitler tiene la oportunidad de hablar con los hombres más ricos de Alemania y necesita dinero. El 27 de enero de 1932, Thyssen presentaría a Adolf Hitler a algunos de los hombres más ricos de Alemania. Sin duda, muchos de los invitados hicieron generosas donaciones, pero algunos de ellos se unieron al partido en los días siguientes y su apoyo aumentó con el tiempo. En 1932 al partido nazi le va mucho mejor en lo económico. Se ha expandido, se ha consolidado y sus problemas financieros están en vías de resolverse. Es mucha responsabilidad. Emplea a miles de personas. En cada distrito había como mínimo 1000 personas trabajando para el partido nazi. Es mucha gente a la que hay que mantener, pero el partido necesita seguir creciendo. En 1932, Adolf Hitler decide dar el paso más ambicioso hasta entonces, presentarse a las elecciones presidenciales alemanas. Gracias a los contactos de Goering en la industria, la compañía Lufthansa proporcionó a Hitler un avión para su uso exclusivo que le permitía desplazarse por todo el país a gran velocidad. Ahora los nazis eran el partido más fuerte del Parlamento y no iban a dudar en utilizar su influencia para obtener ventajas políticas y económicas. Algo que se le daba muy bien a Hitler era sacar dinero a la gente. Así que en muchos sentidos es como un grupo mafioso. Ya sabe, danos el dinero. Y si no lo haces, bueno, puede que te pase algo malo. Es entonces cuando una de las mayores empresas de Alemania se incorpora al aparato financiero de Hitler, el gigante químico IG Farben. Fundado en 1925 como un conglomerado de 6 grandes empresas químicas, iba a convertirse en una de las mayores corporaciones de Europa. Y así comenzó la más infame colaboración de las grandes empresas con los nazis durante el Tercer Reich y la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de una empresa que se involucra a fondo con el régimen de Hitler. De hecho, ayuda a financiar el campo de Auschwitz-Birkenau. Es una especie de proyecto conjunto entre el Estado y la empresa privada, en el que colaboran las SS y la IG Farben. Con el respaldo de IG Farben, los nazis se sirven de su peso en el Reichstag para derrocar al gobierno de von Papen con una moción de censura. Se convocan nuevas elecciones y Hitler y los nazis vuelven a ser los ganadores, aunque con una mayoría marginalmente reducida. Es entonces cuando Fritz Thyssen y Hjalmar Schacht realizan su maniobra, presionan al presidente Paul von Hindenburg para que nombre canciller a Hitler. Para ello redactan una carta, la petición de los industriales. Y el santo que iba a realizar ese milagro no era otro que el ex canciller von Papen, a quien los nazis habían contribuido a derrocar el verano anterior. Von Papen buscaba desesperadamente cómo volver al poder y pensó que podía convencer a Hitler para que aceptara la vicecancillería del Estado con él mismo como canciller.
Pero Hitler estaba esperando recibir la oferta y le respondió a von Papen que solo aceptaría el trato si él, Hitler, era nombrado canciller y von Papen vicecanciller. Von Papen, pensando ingenuamente que con la ayuda de von Hindenburg podría controlar a Hitler y a los nazis, cometió el error de aceptar. Hitler dijo, si no soy yo el canciller, seguiré en la oposición. Tanto Franz von Papen como el presidente del Partido Nacional Alemán, Alfred Hugenberg, decidieron aceptar las condiciones que ponía Hitler. Y ya sabemos que ese fue el gran error. Pocos días después, von Papen se reunía con el presidente Hindenburg para exponerle la propuesta. Le dice a Hindenburg, mire, en 6 meses lo tendremos acobardado en un rincón como un ratón. Y entonces Hindenburg le dice, está bien, lo aceptaré y que Dios me ayude si me he equivocado. Hacía bien en encomendarse a Dios. Su único consuelo fue que no vivió para ver la catástrofe que había desatado. Alemania, 1942. El Tercer Reich está en la cima de su poder. Con la ayuda de la financiación de grandes corporaciones dentro y fuera de Alemania, Adolf Hitler ha conquistado casi la mitad de Europa en menos de 4 años. Al principio de la guerra, para los estadounidenses, era legal hacer negocios con Alemania. Cuando Hitler toma el poder en el 33, empresas estadounidenses tenían grandes inversiones en el mercado alemán. Cuando la política de Alemania cambia, dicen, no podemos retirarnos porque perderíamos la mayor parte de nuestras inversiones. Desde el principio están colaborando con el Tercer Reich. En todos los países que invadían, los nazis se apoderaban de los activos estatales y privados para seguir costeando los gastos de guerra del Reich, aunque gran parte del botín iba a parar directamente a los bolsillos de Hitler y sus compinches. Esto es básicamente un tipo de extorsión al estilo de la mafia. Es robo puro y simple. Los países neutrales no solo iban a mirar hacia otro lado ante el saqueo del continente, sino que en algunos casos se convertirían en cómplices. Todos estos países violaron las leyes internacionales, pero eso no pareció importarle a nadie. Querían estar del lado de quien iba a tener el poder. Millones de personas serían esclavizadas para alimentar la máquina de guerra nazi. Incluso de los cuerpos de sus víctimas iban a obtener beneficio los nazis. Imagínese cuánta gente se necesita para llenar cajones enteros de dientes de oro. Y extraían el metal de aquellos dientes y lo fundían en barras de metales preciosos, plata, oro, lo que fuera. Pero al final, ¿a quién beneficiaba todo esto? 3 de junio de 1940. Adolf Hitler recorre triunfante sus calles. La ciudad de las luces ha quedado cubierta por el oscuro manto del nazismo. En el mismo vagón de tren donde el ejército imperial alemán había firmado la capitulación en 1918, ahora los someten a los caprichos del nuevo señor de Europa. 3 días más tarde, un grupo de hombres de negocios estadounidenses cenan juntos en la ciudad de Nueva York. Celebran la victoria nazi en el frente occidental. Su anfitrión es el abogado alemán Gerhard Alois Westrick. Westrick es una de las figuras más pintorescas de la escena económica y política de este periodo. Era un abogado que en los años 20 había trabajado con empresas estadounidenses en Alemania. Y en los años 30, cuando Hitler toma el poder, se convierte en un agregado comercial que opera en nombre del Tercer Reich en los Estados Unidos. Alemania era uno de los países más industrializados del mundo y los bancos estaban haciendo negocios con ellos. En Alemania, el bufete de Gerhard Alois Westrick tenía una impresionante cartera de clientes que incluía a Ford, General Motors, Kodak, Texas Company e ITT. A partir de 1938, fue además presidente de la filial alemana de ITT. En 1940, las conexiones de Westrick con las altas esferas hicieron que el ministro de Asuntos Exteriores nazi, Joachim von Ribbentrop, lo enviara a una extensa gira por Estados Unidos. Westrick esperaba que los empresarios pudieran presionar al presidente Roosevelt para que Estados Unidos se convirtiera en un intermediario neutral entre el Reich y los aliados europeos, y que también interrumpieran el suministro de armas a británicos y franceses, a los que se consideraban el enemigo a batir.
Esta propuesta interesó a varios empresarios que querían mejorar su posición en Alemania. Tampoco hubo ninguna gran compañía extranjera que pusiera fin a sus negocios en Alemania en aquella época. A pesar de las dificultades para trasladar activos y beneficios, varias empresas extranjeras mantuvieron sus negocios, por necesidad económica o por simpatía política. Para evitar los aranceles, algunas de estas corporaciones hacían un trueque directo con el Estado nazi, suministrando materias primas a cambio de productos manufacturados. Entre estas empresas se encontraba la Texas Company, con su presidente pronazi, el noruego Thorkild Riber. Primero aparece en el radar del gobierno estadounidense porque expresa simpatías por la Alemania nazi. Luego, cuando Gerhard Alois Westrich llega a los Estados Unidos, Riber le regala un coche. Y Westrich, en el registro de su licencia de conducir estadounidense, pone la dirección de la Texas Company como su residencia. Hay una conexión entre Riber, la Texas Company y Westrich. Está encantado de hacer negocios con los nazis. Durante la Guerra Civil Española, Thorkild Riber y la Texas Company suministraron petróleo a crédito al ejército de Franco, desafiando la ley de neutralidad estadounidense de 1937. Tras la llegada de Hitler al poder, Riber suministró petróleo al Reich alemán a cambio de petroleros construidos en los astilleros de Hamburgo. James D. Mooney tuvo que renunciar a su cargo en General Motors después de publicarse que sus servicios al Reich nazi le habían hecho merecedor en 1938 de la Orden del Águila Alemana de primera clase. Aquel mismo año, con motivo de su 75 cumpleaños, Henry Ford recibió la Gran Cruz de la Orden del Águila Alemana. ¿Pero por qué concedió el régimen nazi a estos dos destacados industriales estadounidenses tan prestigiosas condecoraciones? En 1933, y después de que los nazis tomaran el poder, ambas compañías habían aprovechado la oportunidad comercial de apoyar los planes de rearme de Hitler. Factoría de Opel, Brandenburgo. Opel construyó una nueva factoría en Brandenburgo en la que produciría los camiones Opel Blitz para la Wehrmacht. Las fábricas de Ford en Estados Unidos enviaban piezas para los camiones pesados de infantería que se montaban en una nueva planta cerca de Berlín. Ford y General Motors se involucraron en el rearme de Alemania. Su participación fue una contribución decisiva a la máquina de guerra nazi, una máquina que estaba a punto de empezar a rodar por el resto de Europa. 1 de septiembre de 1939. Hitler lanza su ofensiva relámpago contra Polonia. En cuanto a los empresarios que se mantuvieron fieles a los nazis en los buenos y en los malos tiempos, su finalidad era confiscar y liquidar las posesiones de todos los ciudadanos polacos, judíos y no judíos, y transferirlos a Alemania, directamente a los bolsillos de los líderes nazis y sus socios favoritos. Las empresas y compañías más pequeñas se cierran con el fin de proporcionar a estos cárteles grandes monopolios. Se incautan cuentas bancarias individuales, se incautan bienes raíces, vehículos personales y objetos de valor como joyas y antigüedades. Todo esto se confisca a muchos de los ciudadanos más ricos del Tercer Reich. Esto es básicamente un tipo de extorsión al estilo de la mafia. Es robo puro y simple. Todo lo que se considera inútil se vende en el extranjero y se convierte en dinero en efectivo, incluido el llamado arte degenerado, que fue incautado según la versión oficial para ser destruido. Lo que hicieron realmente fue vender muchas de esas obras de arte en Suiza y lo vendieron a través de un marchante. Enviaron a un intermediario a Nueva York que montó una galería en la calle 57 y que terminó vendiendo muchas de aquellas obras al Museo de Arte Moderno de Nueva York a precio de ganga. Y después envió el dinero a los nazis, que lo utilizaron para su horrorosa maquinaria de guerra. En esta época, una empresa estadounidense desarrolló una tecnología que permitió a los nazis catalogar todo el botín saqueado de Polonia.
La misma tecnología se utilizó para crear un censo de población de todo el Gran Reich alemán. Esa empresa iba a expandirse y crecer junto con el imperio nazi. La empresa se llamaba International Business Machines Corporation, o IBM. En la década de 1920, IBM había adquirido una empresa alemana, de Homag, que construía máquinas similares a las de IBM, pero debido a sus circunstancias económicas estaba en una situación financiera desesperada. Y entonces llegan IBM y Thomas Watson y la compran a precio de saldo, abriéndose una gran vía en el mercado alemán. Fundada en Alemania en 1910 por Willy Heidinger para fabricar tarjetas perforadas para máquinas tabuladoras. En 1923, el 90% de la empresa fue adquirida por el empresario Thomas J. Watson, que la fusionaría con la filial alemana de su empresa IBM. Cuando Hitler es nombrado canciller en 1933, IBM de Homag ofrece sus servicios al nuevo gobierno nazi. En una reunión en Berlín en 1937, el presidente de IBM, Thomas J. Watson, fue elegido presidente de la Cámara de Comercio Internacional. Al igual que Henry Ford y James D. Mooney, Watson también recibió la Orden del Águila Alemana por sus servicios para fortalecer las relaciones entre Estados Unidos y la Alemania nazi. Con la guerra en marcha, Alemania centra por completo toda su economía e industria en la producción militar. Esto incluiría la utilización de las cadenas de montaje de los gigantes americanos del automóvil Ford y General Motors. Después de la invasión de Polonia, Ford y General Motors ven que están perdiendo el control de sus fábricas. Cada vez hay más funcionarios nazis en sus consejos de administración que son los que asumen el control de las compañías. Y aunque todavía pueden producir automóviles rentables, gran parte de la producción de General Motors y Ford en Alemania empiezan a ser motores de aviones para la Luftwaffe, haciendo una importante contribución a la economía de guerra. Tenemos a Opel General Motors, que va a fabricar componentes para el avión Junkers 88 en la fábrica de Rasselheim durante toda la guerra. Y eso va a producir enormes beneficios durante la batalla de Inglaterra con el suministro de bombarderos. La gran ironía es que aunque Opel General Motors reconvirtió sus fábricas en Alemania para satisfacer la demanda de la máquina de guerra nazi, en los Estados Unidos se negó a adaptar sus cadenas de producción a otra cosa que no fuera los automóviles de uso civil. Meses más tarde, Henry Ford rechazaría una petición de la Real Fuerza Aérea Británica para producir motores de avión. Otro ejemplo de la colaboración de empresarios estadounidenses en el plan de guerra alemán sería Sostene Spen, propietario de la corporación International Telephone and Telegraph. ITT tenía acciones de empresas como Focke-Wulf, que construía aviones de combate para la Luftwaffe. También tenía participación en Signalbau Huth en Berlín, que construía equipos de comunicaciones para la Wehrmacht. Ben se reunía frecuentemente con sus contactos alemanes, Gerhard Alois Westrick y el banquero nazi Kurt Byron von Schröder en Suiza. El Reich también fue capaz de incrementar sus recursos y su capacidad industrial, ya que las fábricas de los territorios ocupados se vieron obligadas a aceptar sus términos para alimentar la máquina de guerra alemana. Todo esto fue orquestado por importantes industriales alemanes que colaboraban con la causa nazi. Sabemos que cuando comenzó la guerra, Gustav Krupp y otros dos industriales se sentaron alrededor de un mapa y con esos pequeños alfileres con la cabeza roja o verde empezaron a clavarlos sobre las fábricas de Francia y los Países Bajos. Esta es para mí, esta para ti. Ellos eran quienes habían financiado la guerra y todas esas fábricas eran su recurso. La Unión Soviética, siendo el país más grande del planeta, era la fuente más evidente de hombres y materiales. 22 de junio de 1941. Hitler rompe su tratado con Stalin y lanza la Operación Barbarroja. Una nueva oleada de saqueo y pillaje económico sucedió al rápido avance de la Wehrmacht sobre territorio soviético.
Se apropiaron del mineral de hierro, del níquel, de las minas de Ucrania, que por supuesto cayeron en manos de los industriales alemanes. Pero Hitler dijo algo muy interesante sobre la guerra y la invasión de Rusia. Dijo, o tomo Maikop y Grozny o pierdo la guerra. Eran las grandes fuentes de petróleo. El petróleo rumano no iba a ser suficiente para la guerra alemana. Por eso intentaban producir petróleo sintético. Hubo algunas empresas estadounidenses que siguieron haciendo negocios voluntariamente, violando la ley de comercio con el enemigo de los Estados Unidos. Empresas como Standard Oil. Una pequeña pero peligrosa minoría de industriales que quizá buscan beneficios extra o continuar con los negocios como de costumbre. El gobierno de Estados Unidos está cada vez más preocupado porque hay compañías que no solo siguen haciendo negocios, sino que están cooperando con el esfuerzo de guerra alemán. Y esa acusación es cierta. Empiezan a investigar a todos los que tienen relaciones corporativas con el Reich y señalan a Standard Oil, ya que mantiene mucho volumen de negocio. En aquel momento, el presidente de Standard Oil, Walter Z. Diegel, era al mismo tiempo directivo de las filiales estadounidenses de IG Farben. La unión de estas compañías era conocida como Standard IG. Comparten patentes y ayudan a IG Farben a incrementar el octanaje de su gasolina. Y eso va a ser muy importante más adelante para la Luftwaffe y otros cuerpos de ejército alemanes. Después del ataque a Pearl Harbor, la Marina de los Estados Unidos solicitó a Standard Oil que le proporcionara materiales sintéticos vitales. Incluso después de la declaración de guerra de Estados Unidos contra Japón y la Alemania nazi, Walter Z. Diegel se negó a incumplir los acuerdos que tenía con IG Farben. Ahora que está librando una guerra contra dos de los países más grandes y con más recursos del mundo, Hitler necesita más que nunca a sus amigos de la industria y las finanzas. En otoño de 1942, la guerra comienza a cambiar para Hitler y los nazis. En Rusia, el Ejército Rojo contraataca a la Wehrmacht y el mito de la supremacía militar alemana salta en pedazos con las devastadoras derrotas de Stalingrado y Leningrado. Con estos problemas, solo puede contar con unos pocos aliados cercanos y con otros regímenes fascistas para ello. Portugal era un país neutral, pero lo dirigía Antonio Oliveira Salazar, que era un dictador fascista. Así que los nazis le compraban wolframio y otros recursos importantes que necesitaban para su maquinaria de guerra. España era importante como proveedor de wolframio, un metal escaso y caro, esencial para la guerra. Suecia proveería mineral de hierro, sin el cual no se podría producir acero. Y Suecia era la fuente de hierro para el Imperio alemán. También tenemos la cromita de Turquía y los puertos españoles y portugueses que se utilizaban para el desembarco de envíos al Tercer Reich. Y estos envíos los están haciendo corporaciones americanas utilizando barcos con banderas neutrales. Así que parecen neutrales, pero no son neutrales. Incluso después del ataque a Pearl Harbor, los empresarios estadounidenses menos escrupulosos mantuvieron reuniones secretas con delegaciones alemanas en países neutrales, donde establecieron compañías ficticias y se beneficiaron del mantenimiento de la maquinaria de guerra nazi. Algunos actores influyentes de la industria veían al Japón imperial y no a Alemania como su verdadero enemigo. E hicieron todo esto en secreto mediante la creación de todas estas empresas, de estas empresas fantasma, que no se podían conectar directamente con los nazis, pero que estaban controlando ellos. Y así fue como ocultaron lo que estaban haciendo. Pero si las visitas a las cercanas España y Portugal proporcionaban la tapadera perfecta para las reuniones de negocios entre los funcionarios del gobierno nazi y sus socios comerciales occidentales, la parada más habitual para ocultar los frutos de sus saqueos era la vecina Suiza. Había un gran número de nazis de alto rango que tenían cuentas en Suiza. Hitler tenía una cuenta en la Unión de Bancos Suizos donde depositaba los derechos de autor de Mein Kampf. Así que todo el mundo usaba bancos suizos. Era lo normal. Suiza, por ejemplo, suministraba algunos productos industriales al Reich alemán, pero sobre todo era un importante centro de intercambio de divisas y de comercio del oro que vendía el Reichsbank alemán.
Por ejemplo, el oro de los bancos centrales de los estados ocupados, o también el oro de los dientes de las víctimas judías. Las SS lo fundían todo en lingotes y lo llevaban a los bancos suizos y se quedaban con las divisas. Las SS, la más brutal y omnipresente de todas las organizaciones del partido nazi, desempeñaron un papel clave en el saqueo de los países ocupados, perjudicando gravemente sus economías. Por lo general, las SS estaban a cargo del saqueo sistemático. Una vez que la Wehrmacht había invadido un país, la administración civil pasaba a las SS, la organización en la retaguardia, y las SS se encargaban del saqueo, pero también de suprimir a los partisanos y demás. Y eso incluía detener a las poblaciones sospechosas, sobre todo de judíos, y enviarlas a la muerte. Cuando empezaban las deportaciones en el otoño de 1941, se introdujo la 11ª ordenanza de la Ley de Ciudadanía del Reich. Cuando los judíos eran deportados y cruzaban las fronteras del Reich alemán, sus propiedades quedaban legalmente confiscadas. Era una confiscación legal, automática, tan pronto como los trenes salían y cruzaban la frontera con ellos. Entre 1942 y 1945, millones de judíos fueron detenidos y enviados a campos de concentración y de exterminio. En la logística y la coordinación de ese proceso se empleó la tecnología de tabulación de la filial alemana de IBM, de HOMAG. La mayoría de los campos se construyeron con el único propósito del exterminio, para lo cual se empleaba el gas ciclón B granulado que les suministraba IG Farben. Antes de ser ejecutados, los prisioneros eran despojados de todas las posesiones que aún pudiesen conservar, pasando a ser propiedad del Reich nazi. Era un siniestro proceso de recolección de bienes u objetos de valor que los judíos hubieran logrado llevar consigo a los campos de concentración. Se lo quitaban todo, incluyendo cualquier cosa que hubieran podido esconder en cualquier orificio corporal. Les extraían los dientes de oro, les cortaban el pelo, todo. Los nazis lo aprovechaban todo. Incluso utilizaron su piel para hacer lámparas. Es realmente repulsivo. Pero no desperdiciaron nada. Los nazis explotaron las propiedades judías de infinidad de maneras. Gran parte de ese botín fue a las arcas del partido nazi y al mantenimiento de la economía de guerra. Estaban muy interesados en todo lo que se pudiera convertir en moneda extranjera. Podían ser diamantes, abrigos de pieles y también acciones y participaciones, que se vendían en Suiza o Suecia a través de intermediarios para obtener dinero en metálico. Este proceso de robo y asesinato fue muy devastador en Polonia, donde el exterminio de más de 3 millones de judíos entre octubre de 1941 y noviembre de 1943, al que se denominó Aktion Reinhardt, fue supervisado por el jefe de las SS y la policía, Odilo Globocnik. De acuerdo con la documentación existente de Aktion Reinhardt, Globocnik envió 178 millones de marcos a la tesorería del Reich, que sería todo el dinero recaudado en los campos de exterminio. Ahí se puede ver partidas de pelo que fueron reciclados, todo tipo de prendas, zapatos e incluso lingotes de oro y otros objetos valiosos que fueron enviados al Reichsbank en Berlín. Una contribución igualmente inhumana de las SS fue la forma en que organizaron una fuerza de trabajo esclava al servicio de la economía alemana y su esfuerzo bélico. A mediados de 1930, el Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, estableció una relación con el arquitecto Albert Speer, quien gozaba del favor de Hitler y diseñó proyectos para su visión del Reich de los 1000 años. Entre ellos estaban el Estadio Olímpico de Berlín, el campo de congresos nacionales del partido nazi de Nuremberg, la Cancillería del Reich y el Pabellón de la Gloria de Hitler, donde pretendía celebrar su victoria final en la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1942, Adolf Hitler sorprendió a todo el mundo al nombrar a Albert Speer ministro de Armamento y Producción de Guerra. Los trabajadores alemanes sanos habían sido reclutados para luchar en el frente, provocando una escasez de trabajadores en la industria armamentística. Speer confió a las SS el suministro de materiales y de mano de obra de los campos de prisioneros para mantener las líneas de producción cruciales del esfuerzo bélico nazi.
Por eso los principales campos de concentración y de exterminio se situaron cerca de grandes núcleos industriales. I.G. Farben habló con Himmler. Esto fue después de la caída de Polonia y le dijeron: hay un lugar justo aquí, y señalaron el mapa. Convergen 3 ríos y hay un yacimiento de carbón cerca. Tenemos la intención de construir aquí la mayor factoría de caucho y petróleo sintéticos del mundo. Y usted puede conseguirnos mano de obra esclava. Ese fue el origen de Auschwitz. Esclavo. El trabajo esclavo era el que hacían los prisioneros de los campos de concentración y otros que eran tratados como prisioneros. Judíos que se enfrentaban a una muerte casi segura trabajando para los nazis. Esto significaba que las empresas alemanas de producción de armamento, ya fueran empresas nacionales o antiguas filiales estadounidenses, tenían que pagar a las SS por el uso de mano de obra forzada o esclava. A medida que el ejército alemán perdía impulso, este tipo de mano de obra era más sacrificable. Al principio hacían marchar a los prisioneros desde los campos de concentración a las fábricas cercanas y después de la jornada de trabajo volvían a los campos. Pero esto era poco práctico. Al avanzar la guerra se establecían secciones o pequeños campos de concentración en las grandes fábricas. Así los prisioneros permanecían allí todo el tiempo trabajando. En 1945, cuando los aliados liberan las plantas de Opel y de Ford en Colonia, se encuentran a trabajadores esclavos hambrientos y temblorosos que no solo han sido obligados a fabricar piezas para aviones y otros materiales bélicos en contra de su voluntad, sino que además habían sufrido los bombardeos aliados porque se trataba de instalaciones esenciales que tenían. Los obstáculos para la producción y el mantenimiento de las líneas de suministro alemanas empezaban a ser insuperables. Mientras las pérdidas alemanas en el frente aumentaban rápidamente y el éxito y la prosperidad se convertían en un recuerdo lejano, el apoyo al belicismo y al fanatismo nazi dentro de Alemania por fin empezaba a decaer. ...2 de mayo de 1945... Los restos de los cuerpos de Adolf Hitler y su esposa Eva Braun yacen en una tumba en el jardín de la Cancillería del Reich. El régimen nazi ha sido derrotado. Pero para los supervivientes del nazismo, la búsqueda de sus pertenencias y bienes robados no ha hecho más que empezar. No fueron solo las pertenencias y propiedades lo que desapareció. Muchos de los criminales de guerra también se esfumaron de repente. Hubo toda una red clandestina que se creó con el fin de ayudar a escapar a los nazis de alto perfil. Muchos volvieron a llevar una vida normal después de la guerra. Las sentencias fueron muy indulgentes y los indultos se gestionaron rápido. Muchos de los que financiaron a Hitler o utilizaron mano de obra esclava durante la guerra recibieron un simple tirón de orejas, mientras que millones de sus víctimas siguen buscando justicia, incluso hoy en día. Si quiere saber dónde está el oro nazi, solo tiene que ir a Zúrich y buscar bajo las calles. Los soldados han descubierto un fabuloso tesoro de joyas, plata, dinero, lingotes de oro y obras de arte. El botín acumulado durante 5 años de guerra. En los meses siguientes, se harían hallazgos similares por toda Alemania y sus territorios ocupados, sobre todo obras de arte. Otros bienes iban a ser más difíciles de encontrar, ya que muchos nazis de alto rango consiguieron llevarse el dinero y los tesoros robados a países neutrales. Había otros países donde enviar el dinero nazi, ya que podían terminar siendo buenos sitios donde esconderlo. Argentina era uno de estos lugares, y otro lugar elegido era España. Una gran cantidad de dinero se envió allí, yendo a parar a grandes holdings que en esencia lo que hacían era lavar dinero para los nazis. Sudamérica resultó ser muy acogedora y hospitalaria para los criminales de guerra nazis huidos. Había grandes comunidades alemanas que estaban allí desde el siglo XIX, así que eran buenos sitios para pasar desapercibidos. Eichmann consiguió escapar a Argentina, Joseph Mengele logró escapar a Sudamérica y al final acabó en Brasil. Klaus Barbie, por ejemplo, terminó en Bolivia. Y no fue solo en Sudamérica.
Fue en muchos casos en los Estados Unidos. Y seguía habiendo otros muchos dictadores por ahí. Que Hitler hubiera muerto no significaba que el fascismo hubiera muerto. Estaba Salazar en Portugal y Franco en España. Había regímenes muy dictatoriales en Oriente Medio. Había muchos lugares en el mundo donde un nazi iba a sentirse como en su casa si ya no podía vivir en Alemania o en Austria. Los nazis que huían tomaban rutas de escape diferentes y secretas que llegaron a ser conocidas como las líneas de ratas, siempre llevando consigo todo el botín que podían transportar. Algunos escaparon a través de Dinamarca, otros a través de España. Pero la vía más conocida es la ruta que iba a través de Alemania y Austria, cruzando los Alpes, por el paso del Brennero. Y desde allí llegaban al Alto Adigio, llegaban a Italia y a ciudades como Bolzano y Murano. Y allí, algunos de los fugitivos conseguían documentos falsos gracias a sacerdotes. Y a continuación se dirigían a Roma, donde obtenían más documentos falsos, o podían ir a Génova. Y en Génova se subían a un barco con un pasaporte de la Cruz Roja bajo un nombre falso. Al final de la guerra, el Comité Internacional de la Cruz Roja emitió cientos de miles de salvoconductos para supervivientes de los campos de concentración, exprisioneros de guerra, deportados, trabajadores forzados y otros civiles que no tenían documentos de viaje válidos. Los del Vaticano conspiraron para redirigir estos salvoconductos de la Cruz Roja a los nazis que huían. Muchos nazis consiguieron desaparecer y se convirtieron en otras personas. Muchos de los judíos que entrevisté y que terminaron yendo a Buenos Aires reconocieron a gente de los campos nazis en los barcos que también iban como refugiados al mismo lugar. Pero sí hubo miembros del Vaticano y sacerdotes, e incluso un obispo llamado Luigi Judal, que ayudó activamente a fugitivos nazis a escapar facilitándoles documentación. En los archivos de Santa María del Ánima en Roma, donde el obispo Judal vivía y era rector, hay cartas de dirigentes nazis en las que dicen: por favor, ayúdenos. Se ha dicho que muchos de estos nazis fugados vivieron el resto de su vida protegidos y financiados por una organización secreta conocida como la Organización de los Antiguos Miembros de las SS u Odessa, y que esta organización se financiaba con lo que los nazis habían escondido en el extranjero. Hablé con un nazi, un hombre llamado Erich Pritka, que había sido encarcelado en Roma, hasta que murió no hace mucho. Me habló sobre su ida a Argentina y me dijo: no había ninguna Odessa y ojalá hubiera existido porque así habría tenido algo de dinero. Algunos de aquellos nazis llegaron a Argentina siendo bastante pobres y otros eran muy ricos. Eso nos indica que algunos de ellos se quedaron los tesoros y otros se quedaron sin nada. En mayo de 1945, los aliados liberaron algunos prisioneros políticos nazis, entre ellos dos importantes nombres del aparato financiero de Hitler, el industrial Fritz Thyssen y Hjalmar Schacht, antiguo director del Reichsbank y cerebro económico del rearme militar de Alemania. Campo de concentración de Mauthausen. Mi punto de vista sobre los juicios de Nuremberg es que trataron de limitarlos todo lo que pudieron. Quiero decir que al final eligieron a 22 nazis importantes, pero en realidad había más de 22 nazis influyentes. Había 42 líderes de zona, por ejemplo. Los líderes de zona habían estado muy involucrados en la gestión de los campos de concentración, en los traslados de gente desde Alemania a los campos de la muerte. Claro que deberían haberlos juzgado, pero no, a ellos no los tocaron. Lo mismo ocurrió con varios de los financieros de Hitler, entre ellos Gustav Krupp von Bohlen, el fabricante de armas y cerebro del Fondo Adolf Hitler, a través del que se realizaban contribuciones al partido nazi y al propio Führer. Los Krupp respaldaron siempre a Hitler, estuvieron detrás del rearme e implicados en el Holocausto. Después de aquello, los aliados adoptaron una política más indulgente y tolerante.
Así que en realidad no se castigó a muchos altos cargos de las SS después de la guerra. El primer industrial sometido a un juicio exclusivo fue el magnate del carbón y el acero Friedrich Flick. El 19 de abril de 1947 fue acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por el uso de mano de obra esclava, junto con el robo de recursos en los territorios ocupados. Y por último, pero no menos importante, por la financiación del partido nazi y las SS. Finalmente, fue condenado a solo 7 años de cárcel. En el segundo gran proceso, celebrado del 27 de agosto de 1947 al 30 de julio de 1948, se juzgó a IG Farben, el gran conglomerado químico cómplice del nazismo que suministró gasolina y caucho sintéticos, así como el infame pesticida Ciclón B, que se utilizaría para asesinar a millones de judíos. IG Farben era la mayor corporación alemana y la que utilizó el mayor número de trabajadores esclavos, trabajadores forzados civiles y reclusos de los campos de concentración. Es conocido que IG Farben construyó una gran fábrica junto al campo de concentración de Auschwitz, solo con trabajadores forzados, IG Farben Auschwitz-Monowitz. IG Farben era el paradigma del trabajo forzado y los miembros del Consejo de Administración también fueron condenados. De los 24 ejecutivos de IG Farben acusados, 11 fueron absueltos y los demás recibieron sentencias entre los 8 años y los 18 meses de cárcel por participar en el exterminio de millones de personas. En general, los veredictos de los industriales, al igual que los veredictos de los oficiales y generales de las SS que dirigían estos campos e industrias, fueron demasiado indulgentes. Creo que se llevó a juicio a muy pocos responsables de la industria. Los juicios a los industriales fueron una absoluta farsa, en el sentido de que dejaron libres a todos los directores de estas grandes empresas con la disculpa de que solo habían cumplido órdenes. Y como si no hubiera pasado nada, todas las grandes empresas del periodo nazi se convirtieron en las grandes empresas de Alemania de la posguerra. Si tenemos en cuenta el proceso de desnazificación y las consecuencias para los socios y financieros de Adolf Hitler, encontramos una serie de casos de una indulgencia chocante. Max Hamann, el director del imperio editorial que hizo de Hitler uno de los hombres más ricos del mundo, fue condenado a 10 años de trabajos forzados. Sería liberado después de solo 5. El fotógrafo personal de Hitler, Heinrich Hoffmann, con quien el Führer ganó millones en derechos de autor y que comerció con obras de arte saqueadas, fue condenado a solo 4 años de cárcel. Es indignante cuando lo piensas un poco, y el número de personas que respondieron ante la justicia no fue grande. Se dijo entonces que el programa de desnazificación era lo que llamaban un certificado Persil. Porque lo que ocurría era que 3 personas decían que eras un nazi, pero si tú tenías a 3 o 4 personas más que pensaban que no lo eras, eras indultado. Lo llamaban el certificado Persil porque Persil era un jabón en polvo que decían que lavaba más blanco. Y con este sistema se blanqueaba tu pasado fácilmente. Hoffmann se convirtió en un ejemplo del cinismo y la ineficacia con que las autoridades de posguerra llevaron a cabo la desnazificación. Poco antes de fallecer, a los 72 años, recuperaría una parte considerable de su colección de arte robado. Algo similar ocurrió con numerosos industriales y empresarios que apoyaron y financiaron el régimen nazi. A partir de 1947, se tomó la decisión de reconstruir la industria alemana a largo plazo. Y aunque se sustituyó a algunas figuras importantes, los directivos de segunda fila por lo general no se vieron afectados en absoluto por la desnazificación, por lo que pasaron a ocupar los puestos que habían quedado vacantes.
El 11 de septiembre de 1949, el presidente Harry S. Truman nombró a John J. McCloy alto comisionado de los Estados Unidos para la Alemania ocupada. McCloy puso en marcha indultos masivos para distintos criminales de guerra nazis, cuyas sentencias fueron conmutadas o anuladas, entre los que se encontraban la mayoría de industriales juzgados en Nuremberg. Fueron indultados porque Estados Unidos y los demás aliados occidentales normalizaron su relación con la República Federal de Alemania. Y luego, como contrapartida de esta normalización y del inicio del rearme de la República Federal y la reintegración de Alemania en un sistema de tratados consolidado, también accedieron a liberar a los antiguos nazis que seguían encarcelados por los aliados. El más prolífico y leal de todos los industriales hitlerianos, Friedrich Flick, era libre en 1950. No solo recuperaría todas sus empresas situadas en Alemania Occidental, sino que también invertiría en varias empresas en desarrollo y sería el mayor accionista de Daimler-Benz. Acabó siendo el hombre más rico de Alemania Occidental. A su muerte, en 1972, dejó un imperio económico de 330 empresas y una facturación de 8.000 millones de marcos. Alfred Krupp también fue indultado en 1951 y recuperó parte de sus industrias confiscadas. Recobró su fortuna personal y reconstruyó el imperio de su familia. Incluso creó una fundación que lleva su nombre y que incluyó en su consejo al banquero Hermann Joseph Abs. Uno de los presidentes del Deutsche Bank durante la guerra, Abs fue responsable de la arianización de empresas confiscadas a propietarios judíos. Nunca fue procesado por sus crímenes e incluso conservó la presidencia de estas empresas. El mayor escándalo fue que algunos de los condenados en el juicio de IG Farben fueron indultados por el alto comisionado McCloy. En 1950, Karl Krauk, presidente del Consejo de IG Farben, y Fritz Termier, cerebro de la creación del complejo industrial de Auschwitz, vieron reducidas sus condenas. Al año siguiente, los directores de la planta de Auschwitz, Otto Ambros y Walter Dürfeld, recibieron el perdón y sus condenas fueron de 8 años de cárcel. Al igual que Flick y Krupp, casi todos los criminales de guerra de IG Farben se reincorporaron al mundo empresarial alemán de la posguerra en puestos importantes. Las filiales americanas en Alemania Opel GM y Ford Werk también habían usado mano de obra esclava en la guerra. Insistieron en que no habían tenido control de sus filiales alemanas. Ambas iban a hacer lo posible por conseguir los beneficios generados en Alemania durante ese periodo. Además de embolsarse los beneficios de la guerra, ambas empresas reclaman compensaciones por los daños sufridos durante la guerra en sus fábricas alemanas. Pero con cinismo supremo, tanto Ford como General Motors pidieron al gobierno de los Estados Unidos compensaciones por daños de guerra en sus fábricas. Piden compensaciones por los daños que habían causado los aliados a sus empresas en el Tercer Reich. General Motors, de hecho, lo consigue. El gobierno estadounidense les paga una indemnización de más de 30 millones de dólares por los daños sufridos. Ford pidió lo mismo, pero 20 años después del final de la guerra, el gobierno americano, en este caso, solo le dio $1 millón como compensación. Sigue habiendo gente hoy en día que está comprando y vendiendo arte robado por los nazis en secreto. No nos equivoquemos, es una actividad criminal, pero no tengo ninguna duda de que hay gente muy mala por ahí que sigue comerciando con bienes robados por los nazis. Suiza jugó un papel crucial en el saqueo de arte y posesiones durante la Segunda Guerra Mundial. El secreto del sistema bancario suizo permitió al régimen nazi blanquear gran parte del oro y divisas robados a sus víctimas.
Al final de la guerra, cuando sus herederos trataron de reclamar, los bancos les pidieron un certificado de defunción que demostrase que los beneficiarios finales habían muerto. La respuesta solía ser: Auschwitz y Dachau no nos dan certificados de defunción. Así no había forma de probar la muerte. Y los banqueros suizos alegaban: vaya, pues lo sentimos, no podemos hacer nada por usted. Sobre todo porque los suizos aprovecharon el inicio de la Guerra Fría para frenar gran parte de los procesos de restitución. Estos documentos demuestran que la pretensión suiza de neutralidad en la Segunda Guerra Mundial fue una pura farsa. Era un pésimo estudiante, un artista fracasado, fue casi un indigente durante años. Un cabo del ejército, amargado, que por un trágico azar del destino llegó al poder mediante la manipulación y el engaño para infligir miseria y muerte sobre millones de personas. Pero no lo hizo solo. Detrás de él hubo muchos que financiaron su ascenso al poder y se beneficiaron conscientemente del negocio de la guerra, del saqueo de todo un continente, del trabajo forzado y de la muerte de millones de inocentes. Adolf Hitler eligió la salida del cobarde, pero muchos de los que le ayudaron en el mayor expolio de la historia nunca llegaron a rendir cuentas.